Muy bien, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Gloria al Señor. Para mí es una alegría y un honor compartir con ustedes la palabra de Dios aquí en este lugar. Nos hemos alegrado y nos hemos regocijado durante toda esta semana compartiendo la palabra de Dios. Me siento muy contento porque esta iglesia de la vigía la veo como bien frondosa, bien calurosa, ¿verdad que sí? Eso es algo que llena mi espíritu de alegría, saber que aquí en la vigía hay un pueblo no pequeño, un pueblo grande que alaba y glorifica el nombre de Dios. Me siento muy contento también porque hay muchas personas que conozco aquí. Quizás no lo voy a mencionar todo, pero nuestro hermano Benito lo conozco hace mucho, un gran amigo. Nuestro hermano Juan Iriano, nuestro hermano Arsenio y nuestro hermano Isidro, que éramos compañeros allí en la vigía, y de manera especial nuestro hermano Nidio, un hombre distinguido, un hombre servicial. Siempre el hermano Nidio fue un ejemplo para mí, un hombre así mayor, pero con ese coraje. Vamos a bajar una carga de allá, preparen esos mulos. Ya usted sabe, hasta abajo de lluvia, no importa que hubiera rayos, esa carga va para abajo. Nidio la bajaba en el nombre de Jesús. Hombre con un espíritu fuerte, hace falta poco hombre así. Me da mucha alegría también, de manera especial, tener un hombre que todo el mundo lo tiene en gran estima aquí en la vigía. Y siempre hemos creído que ese es un gran hombre de Dios. Se llama nuestro hermano Leo. Hermano Leo, un hombre con espíritu también fuerte. Dios necesita hombres y mujeres así, con ese espíritu, de verdad, dispuesto a hacer lo que sea, y especialmente cuando se ponen en la causa del Señor. Puedo mencionar a mucha gente aquí que los tengo en gran estima. Ustedes son todos muy queridos aquí, especialmente todos los que conozco son muy queridos. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema de esta mañana se titula La voz que clama en el desierto. ¿Cómo se titula? Este tema tiene dos títulos, La voz que clama en el desierto, pero también se llama Los 13 días. Y cuando hablamos de la voz que clama en el desierto, ¿a quién nos referimos? ¿A quién? A Juan el Bautista. Ese fue el que se proclamó como la voz que clama en el desierto. Pero simplemente pensamos en Juan el Bautista. Ya, Juan el Bautista fue la voz que clama en el desierto. Pero déjeme decirle que Juan el Bautista, la palabra de Dios que dice que vino con el poder y el espíritu de Elías. Juan el Bautista fue el segundo Elías. Pero déjeme decirle que para los últimos días, en la última generación, habrá un tercer Elías. Primer Elías que desafió allá a los profetas de Baal y que en su tiempo proclamó un mensaje fuerte, se conoció como el hombre de fuego. El segundo Elías, que fue Juan el Bautista, que predicó un mensaje de arrepentimiento en su época, haciendo llamado al pueblo. Y el tercer Elías, que somos tú y yo en estos últimos días. Así que en esta mañana vamos a aprender un poquito acerca de la misión de Juan el Bautista. Y dicho sea de paso, nosotros tenemos que estudiar la vida de Juan el Bautista, la vida de Elías, porque nosotros también en estos días somos el tercer Elías. Y si somos el tercer Elías, tenemos que estudiar la característica de estos dos Elías que pasaron. Y qué fue lo que ellos hicieron y qué mensaje dieron. Porque ese es el mismo legado que nosotros tenemos en la etapa final de la historia de este mundo. ¿Qué fue lo que le dio éxito a Juan el Bautista en su ministerio? Ustedes se han puesto a pensar qué fue lo que le dio éxito. ¿Han meditado alguna vez qué fue lo que le dio éxito a Juan el Bautista que predicaba el evangelio? Juan el Bautista no era cualquier profeta. Era un profeta, o sea, él no se consideraba un profeta él mismo. Pero la Biblia dice, Jesús hablando de él, que entre los nacidos de mujer no hubo otro profeta mayor que Juan el Bautista. Ahora, ¿qué fue lo que le dio éxito a Juan el Bautista en su misión? Vamos a buscar desde el principio en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, porque hay que analizar el antes. ¿Qué fue lo que le dio éxito a Juan el Bautista en su ministerio? Lucas capítulo 1, vamos a leer
desde el 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pies a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Muchas personas enfatizan en el mensaje de Juan el Bautista, dicen que Juan el Bautista y que Elías dieron unos mensajes tremendos, y en cierto sentido dieron unos mensajes tremendos, pero muchas veces obviamos el principio que fue lo que preparó a estos personajes para dar un mensaje. Si buscamos la descendencia, si analizamos aquí en el libro de Lucas, nos damos cuenta que en primer lugar, Juan el Bautista fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, pero Dios escogió a un hombre y una mujer que, según dice la palabra, eran justos delante del Señor. Ellos eran, Zacarías pertenecía al linaje sacerdotal. Y aunque quizás Zacarías no era tomado muy en cuenta en el linaje sacerdotal, pero de vez en cuando le tocaba el turno, él iba y ejercía el turno. Ahora, lo más interesante que me llama esto de la palabra de Dios en el versículo 6, dice es que ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios mira del hombre? Sabe que nosotros los seres humanos tenemos un concepto muy diferente al concepto de Dios. Los seres humanos nos fijamos por la apariencia, por lo que el hombre es. Si es un profesional, si es un abogado, si es un diputado, si es un senador, muchas veces distinguimos a esa persona. Pero a Dios no le interesa ese tipo de cosas. Dios lo que le interesa es el corazón del ser humano. Porque Dios no escogió en aquel entonces a personas encumbradas para preparar el ministerio para la venida de Cristo. No, el Señor escogió a hombres y mujeres sencillos que no eran notados en la sociedad. Zacarías y Elizabeth no eran personas que eran notadas en la sociedad. Es más, ellos vivían en un campo. Podemos decir que ellos eran campesinos. Vivían en una loma por allá. Pero tienen una característica diferente a muchos de los grandes hombres de aquel entonces. Eran hombres justos delante de Dios. Y por eso Dios escogió a Elizabeth y a Zacarías, porque eran hombres justos delante del Señor. Recuerde esto, Dios lo que más le interesa es la pureza del corazón del hombre. No importa si somos pobres, si no tenemos de comer, no importa si vivimos en una casa de hojalata, si vivimos en una casa de zinc. Es más, a Dios no le importa si nosotros vivimos en una casa de yagua. A Dios lo que le interesa es el corazón del hombre, un corazón que esté dispuesto para hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde nació Jesús, el Hijo de Dios? ¿Dónde nació? No, dígame bien, eso es bonito. Pesebre es bonito, dígame bien, ¿dónde nació Jesús? No, todavía está hablando bonito, ¿dónde nació Jesús?
nació con los, ¿verdad? En un corral, nació con los burros, con los caballos, con los animales, posiblemente allí donde había cerca los desechos de la vaca y todo eso. Y entonces María vino y acostó a Jesús, no en un colchón, vino y lo acostó allí en hoja seca de la que comían los animales, y allí nació el Rey del universo. ¿Sabe? A veces porque nosotros somos del campo no creemos al menos, o no quieren tirar al menos. Porque hay mucha gente que quizás son profesionales y eso, cuando llegan su vehículo allí, que nada, llegó fulano de tal, gran cosa. A Dios lo que le interesa es el corazón del hombre, porque al final todos vamos al mismo lugar. Todos venimos del polvo y al polvo vamos a volver. A todos nos acontece lo mismo, al pobre y al rico. Ahora, Dios lo que le interesa es la pureza del corazón del hombre. Si tú vives en una casa de yagua, pero tú tienes un corazón puro y humilde para Dios, Dios se gloría contigo. Es más, a Dios le gusta vivir en este tipo de humildad. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios escogió a estos dos hombres, a Elizabeth y a Zacarías? Habían gente rico, habían sacerdotes en aquel entonces, habían gente encumbrado, habían gente de la alta sociedad. Imagínese usted, a estos sacerdotes les tocaba oficiar un día así al año, y a Zacarías quizás no se le tomaba muy en cuenta en el sacerdocio, porque los grandes eran los que oficiaban verdaderamente en el templo. Y Zacarías, un hombre humilde, le tocó un turno por casualidad y él fue a oficiar en el templo. Pero dice la palabra de Dios que ambos eran justos delante del Señor. Ambos oraban por la venida del Mesías. Ambos se estaban preparando. Ambos glorificaban el nombre del Señor. Y también ellos estaban pidiendo un hijo, porque la mujer era estéril, no podía tener hijos. Ya ellos se le habían olvidado de un hijo, porque ya ellos habían pasado de la edad. Al igual que Sara y Abraham, que cuando tuvieron un hijo tenían casi 100 años los dos, ya estos tenían ya una edad avanzada y no podían tener hijos. Pero déjeme decirle que Dios nunca se olvida de cada uno de sus hijos. Dios nunca se olvida de la cosa buena que usted hace. Es más, aunque no la haga, del interés que usted tiene por hacer algo en favor de su causa y en favor de los demás. Dios nunca se olvida de esto. Dice que cuando Zacarías vino a oficiar en el templo, allí estaba Zacarías tranquilo, orando, pidiéndole al Señor, llevando los incensos, como siempre. Él no se imaginó nunca lo que iba a pasar en aquel lugar. Se le apareció un ángel del cielo, el ángel Gabriel, se le apareció a Zacarías. Cuando Zacarías vio esto, Zacarías se quedó sorprendido, estaba nervioso, estaba asustado. Imagínense usted, es un privilegio uno sentir la presencia de un ángel que venga a su lado y que le diga. Uno sería privilegiado. Mucha gente anhelaban eso en la antigüedad, de que viniera un ángel y se comunicara. Pero cuando llegó ahí, de repente Zacarías no encontraba qué hacer. Y el ángel le dijo: Zacarías, no temas, está tranquilo. Tu mujer dará a luz un hijo. Y el ángel le dijo lo que iban a hacer con este hijo. Mire, el hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra, y será apartado para Dios. Zacarías vio eso. Él de repente se puso un poco a dudar y dijo: Señor, pero ¿cómo es posible ya de que mi edad avanzada, ya la mujer mía no puede tener hijos, ya es una señora y yo? El ángel le dijo: está tranquilo, Zacarías, mira, por tú estás de incrédulo, por no creer en el mensaje, tú vas a quedar mudo. Le dijo así. La gente afuera estaban asustados. ¿Qué es lo que está pasando? Que Zacarías no sale. ¿Será que está pasando algo allí? Porque en aquellos tiempos la manifestación divina se había escaseado. Ya no se manifestaba el poder divino. La gente iba al templo, adoraba, pero no había ninguna manifestación divina. Es como que los profetas se estaban escaseando en aquel entonces de Zacarías. Es como que si la palabra de Dios se estuviera escaseando, porque la religión se había convertido en una tradición. Se había sustituido lo espiritual, lo auténtico, por las cosas materiales. Y ya el hombre vivía en lo espiritual, pero como si nada de nada. Pero cuando se le apareció el ángel ahí a Zacarías y le dijo todo eso, Zacarías se quedó atónito y maravillado. Él se quedó mudo. Cuando salió afuera, que la gente viene a Zacarías, no viene a un Zacarías acostumbrado a ver, viene a un Zacarías resplandeciente, porque habían
Zacarías había tenido una comunión con el ángel y al tener esa comunión con el ángel, su rostro en ese momento cambió. No hay forma de que el hombre, cuando llegue a tener una comunión con Dios, sea el mismo. Cuando Moisés llegó a la montaña y Moisés llegó a la presencia de Dios, ¿qué pasó con él? Fue transformado. O sea, fue transformado y cuando él vino que vieron esa luz, hasta tuvieron que cubrirlo porque la gente, era un resplandor terrible. No hay forma de que nosotros seres humanos pues nos codeemos con Dios o nos acerquemos a Dios donde no se muestre esa transformación. Mire, cuando Zacarías llegó, bueno, la gente lo vieron y dijeron, oye, es algo extraño. Una visión tuvo con Dios. De una vez dijeron la gente, estuvo en la presencia de Dios. De una vez dijeron así la gente. Entonces Zacarías se quedó ahí pensativo porque la gente lo miró y ¿qué fue lo que pasó? Este hombre quedó mudo, aunque tuvo la presencia del Señor, pero quedó mudo. Sin embargo, lo más que quiero enfatizar sobre esto, sobre la misión de Juan el Bautista y su éxito, es que en primer lugar, Zacarías y Elizabeth fueron obedientes a Dios. Ellos fueron obedientes. Desde antes de nacer Juan el Bautista, ya ellos eran obedientes a Dios. Ya ellos tenían una relación cerca. Aunque no era notado en la sociedad, ellos eran justos, dice la palabra, delante del Señor. Ahora, ¿cómo criaron ese hijo? Como dice la palabra, por el librito, según el mandato de Dios. No le podían dar vino, no le podían dar sidra y tenían que apartarlo para Dios. Ellos se dedicaron totalmente a la crianza de ese niño, a que cumpliera con la misión. Y no obstante a esto, este niño fue lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cuál fue el éxito de la misión de Juan el Bautista? En primer lugar, su educación por su madre, ¿verdad? Porque ella cumplió con el mandato que Dios le dio del ángel, que no bebiera vino ni sidra y que fuera apartado para Dios. Juan desde pequeño entendió esa misión y según dice la palabra, Juan se preparó en el desierto para esta misión importante. Su madre, su padre le hablaron de que Dios lo había apartado, Dios lo había cogido para esta misión especial. Él creyó en esto y él se dedicó por completo a llevar a cabo esta misión, a cumplir esta misión que Dios le había encomendado a él. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Según lo que el mensaje que el ángel le dio a Elizabeth y a Zacarías, es que él iba a ser grande delante del Señor y que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Un privilegio grande, preparar el camino para la venida del Mesías. Es decir, allanar el camino, preparar el ambiente para que las personas conocieran a Cristo. ¿Y qué hacía Juan? Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer desde el 1 en adelante para que veamos cuál es el trabajo de Juan el Bautista y qué hacía. Que también nosotros somos llamados a esta misión. Yo no sé si ustedes han escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero pocas veces nosotros hemos escuchado hablar en la iglesia, predicar acerca del mensaje de Juan, Juan el Bautista, perdón. Yo en cierta ocasión, hace más de 20 años, escuché a un pastor evangélico predicando el mensaje de Juan el Bautista. Y no es un mensaje como nosotros lo predicamos. Ustedes saben que Juan el Bautista tenía unos mensajes fuertes y también tenía unos mensajes de reprensión. Él reprendió ¿a quién? A Herodes, porque estaba con la mujer de su hermano. Por eso le cortaron la cabeza a él. Es decir, que él hablaba un mensaje directo. Y yo escuchaba a este pastor evangélico cómo hablaba de este mensaje. Usted sabe que los evangélicos muchas veces tiran fuego. Y él decía que Juan el Bautista era así porque era un mensaje fuerte. Yo me quedé pensando en ese mensaje de Juan el Bautista y dije, oye, pero vamos a escudriñar un poquito acerca de este mensaje. Porque Juan el Bautista era un hombre, también la Biblia lo menciona como un hombre sencillo, aunque tenía un mensaje especial. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Leemos allí la palabra de Dios. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué era lo que hacía? Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan estaba vestido de camello y tenía en su cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Acudían a él, a Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo aún a Abraham de esta piedra. Además, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar o de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí vemos algunos mensajes que fueron cortos, podemos decir corticos, de Juan el Bautista, pero fueron precisos, fueron al punto. Con estos pequeños mensajes bastó para Juan el Bautista preparar el camino para la venida de Cristo. Si usted analiza la Biblia, usted no va a encontrar muchos sermones de Juan el Bautista. Y si usted analiza la Biblia, el Nuevo Testamento, no va a encontrar muchas referencias al Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista tenía algo que lo distinguía en aquel entonces, podemos decir, a la religión de aquel entonces. Juan fue llamado por Dios y Juan vino con el Espíritu de Dios a predicar un mensaje diferente al que se predicaba en su época. Note, Juan el Bautista llegó a predicar al pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. ¿Y por qué Juan el Bautista va a predicar el pueblo de Dios y no va a predicarle a los gentiles? ¿Quién era que necesitaba la palabra de Dios? Déjeme decirle que el pueblo de Israel había llegado a una etapa de su vida de una tiniebla espiritual tan grande que estaban peor que los gentiles. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no los recibió. Aún el Hijo de Dios, cuando Jesús vino a este mundo, no lo reconocieron y lo que hicieron que fue que lo persiguieron, lo crucificaron, lo mataron. Entonces la condición del pueblo de Dios en aquel entonces no era una condición buena, era una condición mala. Dios no permitió que Juan el Bautista fuera a los centros educativos de aquel entonces, porque si hubiese ido a esos centros educativos, su mente hubiese sido corrompida. Ahora yo me pregunto, ¿qué enseñaban los centros educativos? Y no le estoy hablando del mundo, le estoy hablando de Israel. ¿Qué enseñaban ellos? La ley de Dios. Todo lo concerniente a las Sagradas Escrituras, enseñaban a memorizar, enseñaban todo lo concerniente al Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos habían tergiversado la verdad. Ellos se habían vuelto exclusivistas. Ellos decían que eran lo único que tenían derecho a la salvación, que nadie más tenía derecho a la salvación. Y déjeme decirle, el objetivo de Dios levantar al pueblo de Israel es que Israel fuera una luz para el mundo, es que enseñara la verdad al mundo. Pero ellos la luz la habían apegado y la habían escondido debajo del almud en la nación de Israel. Hacía mucha extravagancia. ¿Por qué Juan vino con mensajes diferentes? La Biblia hace referencia a Juan el Bautista en dos cosas: en la alimentación y la vestimenta. ¿Por qué en la alimentación y la vestimenta? Es que en aquel entonces la vestimenta se había convertido en una extravagancia. Especialmente en los sacerdotes. ¿Cómo vestían los sacerdotes en aquel entonces? Era con una pompa y una cosa y una vestimenta que ya usted sabe por aquí y por allá. ¿Cómo era la alimentación? Un sinnúmero de banquetes. ¿Qué era lo que hacían? Que llevaban al templo un sinnúmero de alimentación, etcétera, etcétera. Por eso Juan el Bautista se distinguió de manera especial con un mensaje diferente. Juan no estaba en el templo predicando en aquel entonces. Es decir, su predicación era en el desierto.
Su predicación era allí, que fuera a escuchar la palabra de Dios. Era en el monte. Porque ellos habían convertido prácticamente el templo de Dios como en un eco de adoración. El templo, en lugar de adorar a Dios, el santuario donde hacían las ceremonias y los ritos, todo eso se había profanado. Y por eso fue que Juan el Bautista vino con un mensaje diferente y no vino desde el templo. Juan el Bautista vino en el desierto predicando allí. Ahora, miren qué mensaje especial da Juan el Bautista. Un mensaje diferente al mensaje que se proclamaba en los tiempos de Juan el Bautista. Mientras ellos enseñaban la ley, la Torá, etcétera, enseñaban un sinnúmero de cosas a memorizar, Juan vino con un mensaje diferente, un mensaje al punto, un mensaje que ya llegaba al corazón. Juan venía proclamando el mensaje de arrepentimiento. Juan le decía a la persona, arrepiéntanse. Porque Juan, recuerde que vino ¿a qué? A preparar el camino para la venida del Mesías. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? ¿Qué era lo que iba a venir a hacer el Mesías? El Mesías vino a salvar, el Mesías vino a rescatar, el Mesías vino a liberar a la persona del yugo de la esclavitud, del pecado. Por lo tanto, era necesario que la gente en aquel entonces reconocieran su pecaminosidad, reconocieran que eran pecadores, reconocieran que habían fallado, reconocieran que necesitaban arrepentimiento. Y la religión de los fariseos no le estaban produciendo arrepentimiento a la gente. Lo que lo estaban era como durmiendo. Así tú traes cordero, lo matamos, sí, te va, eres ya, con eso eres perdonado. Pero no tenía la esencia, lo real que habían olvidado. Por lo tanto, Juan vino con un mensaje diferente, con una esencia diferente. Arrepiéntanse de su pecado, decía Juan. Es más, el mensaje de Juan era tan fuerte que Juan dio un mensaje, podemos decir, de juicio, y le dijo, ya el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da fruto, ¿qué va a pasar? Será talado. Juan le estaba dando una sentencia al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a que se arrepintieran, porque si no producían digno de arrepentimiento, iban a ser cortados. Miren, hay un sinnúmero de mensajes que podemos mencionar que Juan el Bautista daba en su tiempo, pero si usted analiza profundo, se va a dar cuenta de algunos mensajes que yo pude copiar aquí. Por ejemplo, en el mensaje de Juan, Juan predicaba, en primer lugar, era el mensaje de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan, que lo podemos decir como el mensaje de la justificación por la fe. El hombre no es salvo por sí mismo, no es salvo por sus obras. El hombre es salvo por los méritos de Cristo. ¿Qué era lo que querían proponer los sacerdotes en aquel entonces? Que tú eres salvo o tus pecados te son perdonados por lo que tú haces. Trae macho cabrío, trae cordero, ya tú eres perdonado, vete para tu casa, no hay problema. Ellos habían perdido la esencia de ese mensaje, pero Juan vino con un mensaje de arrepentimiento, diciendo a la gente que se arrepintieran de sus pecados, que confesaran sus pecados, que buscaran al Señor. Juan vino también predicando la venida del Mesías. El Mesías iba a venir. Juan dijo, yo predico, pero viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la sandalia de su pie, el cual bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan vino a preparar el camino para la venida del Mesías. Ahora bien, muy importante en esta parte que dice que él vino a preparar la venida del Mesías. Miren, los fariseos, porque siempre estaban al acecho, siempre hay fariseos donde quiera que quieren hacer daño. Los fariseos iban donde Juan, muchos de ellos, no para arrepentirse, sino para ver si había alguna falla, había algo. Por eso Juan le habló duro, le dijo a ustedes, generación de víbora, ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque muchos llegaban ante Juan a ver qué era lo que Juan hacía, cuál era el mensaje de Juan, qué es lo que estaba haciendo. Por eso Juan le dijo, hagan fruto digno de arrepentimiento. Fue a ese grupo que le dijo. Entonces, muchos de ellos vinieron a preguntarle de los fariseos, usted lo puede buscar en el libro de Juan, la respuesta que él le da, Juan 1 de 19 en adelante. Se acercaron para decirle, Juan, ¿quién tú eres? Porque Juan predicaba con una autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad a Juan? Se la dio el sacerdote de aquel entonces. Déjeme decirle que antes, si no era por vía de los sacerdotes, esa gente eran los encargados de los asuntos espirituales. Pero Juan fue ungido por el poder del Espíritu Santo. La autoridad de Juan no vino de hombre. La autoridad vino de Dios. La autoridad vino del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, la autoridad de Juan fue directamente de Dios.
Vinieron a ellos a preguntarle, le dijeron: Juan, ¿por qué tú predicas? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Eres tú acaso un profeta? Juan le dijo: no, yo no soy profeta. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy profeta. No soy Elías. ¿Eres tú el Cristo? Juan le dijo: no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién tú eres? Para que demos respuesta a lo que dan testimonio o a lo que nos enviaron. Y Juan le dijo: dígale a esa gente que yo soy la voz que clama en el desierto. Aunque Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento, un mensaje fuerte, era muy humilde en su forma de ser. Porque Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Nunca se constituyó como un profeta o como un gran hombre de Dios. Él solamente dijo: yo soy esa voz que clama en el desierto. Un hombre que vivía en el desierto preparando la venida de Cristo. Entonces decimos que Juan predicó un mensaje de arrepentimiento, predicó la primera venida de Cristo porque estaba preparando el camino para que el Señor viniera. Con su vestimenta y con su alimentación dio un mensaje de reprensión en aquel entonces. También Juan predicaba un mensaje de juicio, porque dijo que ya el hacha estaba puesta sobre la raíz y que dieran fruto de arrepentimiento. En pocas palabras dijo: ya el Señor Jesús pronto va a venir y todo aquel que no esté preparado, que no dé fruto, va a ser cortado. Y eso fue lo que pasó después. El pueblo de Israel, por rechazar a Cristo, fue cortado, fue raído. Sin embargo, un grupo de personas, un remanente, se mantuvieron firmes y eso llevaron a cabo esta misión. Entonces, Juan también, cuando vino con algo especial, que también vino Jesús. Que deberíamos tomar como iglesia eso en cuenta, que es lo que nos va a dar fuerza para nosotros predicar el evangelio en estos últimos días. Que sin él nada podemos hacer. ¿De qué fue lleno Juan desde el vientre de su madre? Del Espíritu Santo. ¿Y Jesús, de qué fue lleno desde el vientre de su madre? Ahí está la clave para nosotros poder predicar el evangelio con poder. Por más teología que tengamos en la mente, por más conocimiento que tengamos, por más capacitados que estemos, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, vamos a ser, como dice Primera de Corintios, metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay mucha bocina, como dicen muchos por ahí, bocina que solamente lo que andan es hablando, pero no tienen poder. Los fariseos se habían convertido en bocina, predicando de la ley, hablando de la ley, pero no tenía fuerza el mensaje. Entonces, una de las claves de estos últimos días que nos va a capacitar y que nos va a dar la fuerza para predicar el mensaje con poder es el poder del Espíritu Santo. No debemos escatimar esto. Bien, entonces pudimos ver algunos de los mensajes que Juan el Bautista proclamaba. Vamos a repasar porque estamos terminando. Podemos enumerar mucho, pero en primer lugar decimos que Juan predicó un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Juan estaba preparando la venida de Cristo. Juan dio un mensaje de reprensión con su vestimenta y con su alimentación. Juan dio un mensaje de juicio y Juan fue lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a dar éxito a nosotros para esta misión en estos últimos días? Para predicar este evangelio. Tenemos que copiar de Juan, porque nosotros somos el tercer Elías. Elías el primero, Elías el segundo, que fue Juan el Bautista, y nosotros el tercer Elías. Debemos copiar de estos mensajes, de estos siervos de Dios, especialmente de Juan el Bautista, porque hemos sido llamados en estos últimos días a preparar el camino para la venida de Cristo. ¿Por qué Cristo no ha venido a este mundo? ¿Por qué Cristo no se ha manifestado? ¿Dónde están los Elías que están preparando el camino de la venida de Cristo? ¿Dónde están los Elías que están allanando el camino para la venida del Mesías? Parece que los Elías nos hemos dormido a la vuelta de la esquina. Parece que el mensaje los hemos dejado a un lado. Estos mismos mensajes que Juan el Bautista dio en su tiempo son mensajes que nosotros en los últimos días deberíamos tener pendientes para poder proclamar a la gente en esta generación que vivimos. ¿Sabe? Cristo no ha venido a este mundo y nosotros somos los culpables de que Él no haya venido. Es que no estamos preparados para su pronta venida. No estamos listos para que Él venga. Es decir, no hemos hecho el trabajo que deberíamos hacer en nuestro corazón, en nuestra vida y en el mundo para que Cristo venga pronto aquí a la tierra. Nosotros como adventistas debemos prepararnos porque sabemos que Cristo Jesús está a la puerta. Él nos va a dilatar. Y nosotros como adventistas tenemos un mensaje diferente a las demás personas. Si usted analiza la característica de Juan el Bautista, se da cuenta que nosotros también tenemos un mensaje esencial. Por ejemplo, en la vestimenta de Juan el Bautista y en su alimentación.
Juan era diferente a las demás personas. Nosotros adventistas, en nuestra forma, podemos decir, de vestir y en nuestra forma de alimentarnos, somos diferentes a las demás denominaciones. Aunque quizás no ponemos en obra, en práctica, todo lo concerniente a lo que tiene que ver la salud, pero en muchos sentidos somos diferentes a la persona del mundo. Es tiempo de nosotros levantarnos con el poder del Espíritu Santo, que Dios nos ayude para proclamar este mensaje de que Cristo viene pronto. Hermanos, ya el mundo está gimiendo, está clamando. Ya nosotros podemos divisar como cristianos que Cristo está a la puerta, porque este mundo no va a aguantar más. Las situaciones que se están dando en este mundo indican que realmente Cristo está a la puerta. Y nosotros, como el tercer día, debemos levantarnos en el nombre de Jesús para preparar a otros también para su pronta venida. Hermano, aunque seamos humildes, aunque seamos del campo, déjeme decirle que a Dios lo que le interesa es una sola cosa. Dios lo que le interesa es la pureza de corazón. Que tú tengas un corazón humilde, sencillo y dispuesto para servir a Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Un hombre pobre, un hombre de la sociedad, un hombre que no fue a la escuela, un hombre que vivía en el campo, que vivía en el desierto. Pero Dios lo llamó allí en el desierto en su condición. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre fiel. Y Dios lo utilizó para una misión. Dios lo utilizó para un ministerio y fue para preparar el camino para la venida del Señor. Termino con un texto que Jesús habló en el libro de Mateo, capítulo 11, el versículo 11, para que ustedes vean qué dijo Jesús de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice así: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Miren qué elogio dio Jesús sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando le preguntaron que si era profeta, que si era Cristo, que si era Elías, él dijo: no, yo no soy nadie de eso. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Juan ni siquiera se constituyó como profeta. Juan se constituyó como un siervo de Dios, como un hombre humilde, como un hombre sencillo. Pero ¿qué dijo Jesús sobre Juan el Bautista? Que dentro de lo nacido de mujer no se ha levantado otro hombre mayor que Juan el Bautista. Ahora, me gusta mucho lo que menciona ahí al final, donde dice que desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Es decir, que Juan desató una furia. Juan en su predicación desató un movimiento. Ese movimiento fue preparar la venida de Cristo. Todavía ese movimiento prosigue hoy. Y nosotros estamos envueltos en ese movimiento. Nosotros estamos en un movimiento que Juan el Bautista levantó. ¿Y qué dice la palabra? Que sufre violencia el reino de los cielos y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, los valientes, pero cuando habla de violencia, de valientes, no se quiera usted, no piense usted que vamos a agarrar palo y nos vamos a matar uno con otro, una espada como pensó allí el discípulo de Cristo, Pedro. Es acerca de la violencia espiritual. ¿Qué significa esto? Que debemos humillarnos delante de Dios, que debemos consagrarnos a Dios, que debemos ser aguerridos en las cosas del Señor, que debemos echarle mano a las cosas de Dios, que debemos preparar el camino para la venida del Señor. Porque en realidad Cristo está a la puerta. El primer día pasó, el segundo día pasó, ahora viene el tercer día. ¿Quiénes son los terceros días? Nosotros, hombres y mujeres. No escatiman nada más a hombres. Hombres y mujeres somos el tercer día. Ahora, en el nombre de Jesús, ¿quién quiere ser ese tercer día? ¿Quién quiere, con la ayuda de Dios, que el Señor lo use con ese poder y ese espíritu de Elías que lo tenía Juan el Bautista y que también nos va a dar a nosotros en estos últimos días? Yo quisiera ver de pie para orar por eso Elías que el Señor tiene en estos últimos días. Amén, gloria al Señor. Y recuerden esta palabra: lo que Dios más le interesa de nosotros es nuestro corazón, nuestra humildad, nuestra sencillez. No importa que no seamos nadie para la sociedad, que vivamos en un lugar humilde,
en el monte, no importa. A Dios lo que le interesa es nuestra sencillez de corazón, que tengamos ese deseo y ese fervor de buscarle, y Él nos va a ver. Así como vio a Zacarías, que se le apareció el ángel, llegará un momento que Él nos va a ver a nosotros y nos va a decir: mira, te he visto a ti, sigue hacia adelante proclamando este evangelio. Cerrando los ojos, querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana queremos darle gracias por ser parte de su pueblo. Gracias por ese mensaje esencial de Juan el Bautista, que predicó el camino para tu pronta venida, para tu primera venida aquí en la tierra. Y gracias porque tú nos has llamado en estos últimos días a ser también parte de este pueblo, parte de esos Elías que han de dar tu mensaje en esta última generación a este mundo que perece. Danos tu Santo Espíritu, Señor, que lo necesitamos. Sin tu Santo Espíritu nada podemos hacer. Él es quien escudriña nuestros corazones, quien escudriña nuestra vida. Él es quien le da esencia a nuestra vida. Él es el motor para nosotros arrancar y caminar y predicar este evangelio a la persona, a las almas que se están pereciendo. Aquí en esta mañana, Señor, nos ponemos en sus manos para que usted nos bendiga y para que nos prepare, para preparar a otro para su pronto regreso. Sea con cada uno de nosotros en esta mañana y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermano, y gracias a todos ustedes en esta mañana por